Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Bueno, efectivamente continuemos con los temas que habíamos verificado en una clase anterior. Habíamos comenzado a analizar y desarrollar algunos ejercicios en sí de la distribución binomial, ¿no? Habíamos efectivamente señalado sus características que provienen de un proceso Bernoulli, pero es una acumulación de experimentos, digámoslo así, que tienen dos tipos de resultados, pruebas independientes entre sí. La probabilidad tanto de éxito o de fracaso es constante y se conoce el número de pruebas, no se conoce el número de ensayos. Estas son las características de una distribución binomial que habíamos señalado. El desarrollo de su probabilidad o de cualquiera de su probabilidad discreta, efectivamente se lo calcula a través de la fórmula que tenemos en pantalla. Adicionalmente también encontramos las fórmulas de su valor esperado y su varianza, muy bien, a través de este NP. Eso es lo que teníamos. Bueno, eso es en el primer ejercicio. Estas fórmulas de la esperanza o de la media y de la varianza, si bien es cierto ya lo tenemos desarrollado para todas las distribuciones conocidas, también se los puede obtener a través del desarrollo usual, ¿no? Recordemos en algún momento habíamos analizado de manera general cuál es el procedimiento, ¿no? Para obtener una desviación, una media o valor esperado, así como una varianza de cualquier tipo de distribución discreta. Aquí tenemos el desarrollo, ¿no? Y lo habíamos ensayado para el caso de Bernoulli. Paso a paso, cómo procede, y tenemos el valor tanto de la media, que lo vemos a continuación, como la varianza. Muy bien, entonces de la misma manera se podría generar este mismo desarrollo para encontrar o llegar a demostrar las fórmulas del valor esperado y la varianza de una distribución binomial. En el caso efectivamente del valor esperado, es mucho más directo su desarrollo, ¿no? Nótense que en un proceso de Bernoulli habíamos señalado que efectivamente el ñu sigue siendo este valor P. Sí, lo que lo habíamos definido, solo había encontrado una variable Bernoulli, es igual al valor P. Lo teníamos tanto en la teoría como en esta parte. Muy bien, si la esperanza de un proceso de Bernoulli, que era un único experimento, es P, es evidente entender que en una binomial, al acumular n experimentos de Bernoulli, la esperanza deberá ser n veces este P, y eso lo encontramos en la definición de esta esperanza matemática, ¿no? Por lo tanto, podríamos obtener esta esperanza matemática de este proceso binomial y de manera similar también llegar a demostrar que la varianza es igual a n por p por 1 menos p. Muy bien. Terminemos este ejemplo que lo estábamos desarrollando en su momento. Recordemos o vamos revisando brevemente los pasos que teníamos que desarrollar. En este ejercicio que nos hemos propuesto señalábamos que el experimento ha sido lanzar 7 veces una moneda trucada, ¿sí? Eso quiere decir que no tiene una misma probabilidad de cara o de cruz, donde que efectivamente ya tenemos cierta probabilidad de la cara de 0.35, y si el éxito es la cara, calcular la probabilidad de obtener dos caras, ¿no? Dos caras en 7 lanzamientos independientes. Eso es lo que vamos a modelar a través de una distribución binomial. Muy bien, ¿cuál era efectivamente lo que debemos entender o las características de una binomial? Si el éxito tiene que estar en el mismo sentido, se refiere a las caras, ya que estoy analizando, o la probabilidad me señala determinar efectivamente este proceso en las caras, para mí será el éxito esta categoría, ¿no? Caras. Muy bien. Entonces, también la variable que voy a definir, la variable, recordemos que es una variable discreta, que va a ser representada a través de la distribución binomial, representa el número de éxitos, ¿no? El número de éxitos que se pueden encontrar en n pruebas. En este caso, n éxitos que se pueden generar en 7 lanzamientos. Muy bien.
de lo que habíamos señalado, entonces los posibles resultados de X son todos estos valores discretos, obviamente enteros entre 0 y 7. 0, ya lo habíamos explicado, corresponde o se interpreta como que efectivamente no existió ningún éxito, ¿no? En otras palabras, no se dio ninguna cara. Es un evento posible, sí, efectivamente. El 1 interpreta o simboliza efectivamente que en estos 7 lanzamientos se podría llegar a obtener una sola cara o un solo éxito. El 2 de manera similar, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Son todos los posibles resultados que toma mi variable aleatoria, ¿no? Que le hemos representado a través de una distribución binomial. Un repaso de lo que habíamos señalado. Muy bien, de acuerdo entonces a este desarrollo, el enunciado de nuestro problema radica en encontrar esta probabilidad, ¿no? La probabilidad de obtener exactamente 2 caras. Muy bien, eso es lo que queremos analizar. Esta probabilidad entonces, o cualquiera de ellas, la podemos encontrar a través del cálculo de su distribución de probabilidad. Aquí nos encontramos entonces con el desarrollo de la probabilidad binomial y habíamos resultado, digamos, lo habíamos representado cada parte de la fórmula, ¿no? Que la encontramos del lado derecho. Muy bien, recordemos el primer de producto y divisiones de factoriales, hace referencia a este efecto combinatorio. Muy bien, que aquí lo representamos como los factoriales. El éxito corresponde a la probabilidad de éxito, ¿no? Probabilidad de éxito elevado para el número de éxitos que puede llegar a tomar mi variable X, es decir, desde 0 hasta un total de 7 éxitos. Los fracasos corresponden entonces al complemento, ¿no? 1 menos P igual que elevado a la N menos X. Muy bien, eso lo estamos haciendo a continuación. Y efectivamente el producto de todas estas probabilidades o estos desarrollos nos da la distribución de probabilidad, ¿no? De esta variable aleatoria que hemos encontrado. Muy bien. Obviamente las características es que nuevamente las probabilidades no deben ser negativas. Ya lo habíamos visto, la suma de probabilidades da 1 y son eventos obviamente mutuamente excluyentes, ¿no? Eso ya lo teníamos identificado. Muy bien. Entonces vamos a poner esta aclaración de la variable aleatoria que se ha identificado. Adicionalmente podríamos utilizar, si quisiéramos determinar también la esperanza matemática de nuestra variable aleatoria, será de acuerdo a la fórmula a este valor, ¿no? El n por p, por la probabilidad, en este caso de lo que nosotros consideremos éxito. N, recordemos que son 7 lanzamientos y la probabilidad de éxito permanece constante en un proceso binomial. Recordemos que eso es una característica y para nosotros el éxito fue la cara, ¿no? Esta será el número esperado o la esperanza matemática de esta variable aleatoria. La varianza también lo podemos determinar. El símbolo a emplear realmente es el símbolo sigma al cuadrado sub x, ¿no? Para efectivamente dar esta interpretación que se refiere a la variable aleatoria. En este caso, brevemente lo vamos a poner sigma al cuadrado. Se entiende que es la varianza de la variable aleatoria y de acuerdo a nuestro desarrollo, recordemos, va a ser n, ya conocemos el número de ensayos, por la probabilidad de éxito, que también le conocemos, por la probabilidad de 1 menos p, 1 menos p. Muy bien. Dando este valor. Por lo tanto, también podríamos encontrar la desviación típica, que va a ser igual a la raíz. Este es el valor esperado, como lo habíamos comentado, o la media. Esta sería la varianza de esta distribución binomial y la desviación típica o desviación estándar, ¿no? Adicionalmente, bueno, aquí una parte puedo explicar, algunos autores o podrán encontrar en algunos libros en algún momento, efectivamente si P es la probabilidad de éxito, de lo que nosotros contemplamos como éxito, en algunos libros encontrarán a la letra Q como la probabilidad de fracaso. Entendemos que
Y el Q es el complemento, ¿no? Recordemos que es un proceso que tiene dos únicos resultados, o éxito o fracaso. Por lo tanto, directamente sabemos que Q es igual a 1 menos P. Eso me refiero porque en algunos libros efectivamente encontrarán esta misma fórmula de los factoriales por P elevado a la X y por Q elevado a la N menos X. Entonces, posiblemente haya esa inquietud que representa Q es 1 menos P, ¿no? Es únicamente por dar esta interpretación. De manera similar también es posible que se encuentre con este tipo de representación para la varianza, que será igual a N por P y por Q. Q entonces representa 1 menos P, ¿no? El complemento de esta probabilidad de éxito. Muy bien. Entonces, de acuerdo a este desarrollo, nosotros hemos encontrado la probabilidad, ¿no? De este evento, ¿no? De encontrar efectivamente o de obtener exactamente 2 caras en estos 7 lanzamientos. Muy bien, y es justo la que habíamos estimado en este caso. Muy bien. Es también importante señalar que contamos también afortunadamente en los softwares, en varios softwares, así como en esta hoja de cálculo de Excel, con ciertas funciones similares que nos ayudan efectivamente a determinar estos mismos resultados. Que es lo mismo en el Excel, no pasa desapercibido, lo podemos determinar, vamos a hacerlo únicamente por facilidad en este lado derecho. Nos encontramos entonces con la posibilidad de hacer a través del uso de computadora, como señalan algunos textos, y en el Excel los encontramos a través de la distribución binomial. Algunos libros, dependiendo del idioma, la encuentran como binomial directamente, binomial. Algunos otros lo tienen como distribución binomial. Aquí tenemos distribución binomial n. Otros lo definen con esta fórmula anterior, la distribución binomial. Cualquiera de ellos los podemos realizar. En este caso, lo importante es saber que se puede obtener a través de la distribución binomial. Y nótense los parámetros que nos solicitan, ¿no? Efectivamente nos solicita los parámetros que debemos conocer en una distribución binomial bajo este proceso. El número de éxitos que deseo encontrar. Bien, vamos a hacer paso a paso. No sé si quisiéramos encontrar la distribución de probabilidad, el 0, el valor en este caso que estamos diseñando. El número de ensayos. Recordemos que los ensayos son fijos en la distribución binomial y la conocemos que son 7. ¿No? Vamos a poner el número 7. La probabilidad de éxito también permanece constante, no ha cambiado y sigue siendo el valor de 0.35, si quisiéramos ponerlo de esta manera. Y también, bueno, el Excel nos da esta característica de acumulado, ¿no? Ya vamos a señalar efectivamente a qué se refiere, ¿no? Por el momento vamos a poner falso. Muy bien. Podemos encontrar cada una de estas probabilidades, como lo vemos tanto en esta columna acá, así como en el desarrollo manual que hemos hecho en la columna ahí. Son los mismos resultados. Muy bien. Esta es la distribución de probabilidad, ya lo habíamos señalado. Muy bien. Únicamente entonces por explicar a qué se refiere este desarrollo en el Excel de este último término, vamos a volver a emplear esta distribución. Este parámetro, el último, da la característica de señalar dos tipos de posibilidades. Se refiere a la distribución acumulada o a la distribución de probabilidad bruta. Se refiere bruta al valor específico, ¿no? A este punto en particular. La acumulada ya lo habíamos explicado en algún momento, se refiere a esta función mayúscula que va acumulando los resultados anteriores igual a las frecuencias acumuladas. Por lo tanto, podemos aplicar cualquiera de ellas dependiendo del tipo de ejercicio o resultado que quisiéramos desarrollar. Vamos en este otro caso a hacer la distribución acumulada a través del valor verdadero. Se ha hecho tal como habíamos comentado, únicamente vamos a acumular, ¿no? Será el primer valor, el segundo valor será la acumulación de este valor más del anterior y como podemos ver es el que se encuentra acumulado.
Bien, entonces este valor corresponde a lo que en su momento habíamos señalado para cualquier variable discreta. Es esta acumulación conocida como la F mayúscula, creo que la teníamos. Creo que lo tenemos a continuación. No sé si lo tenemos más arriba. Bueno, corresponde a esta distribución de probabilidad acumulada, ¿no? Es a esta F mayúscula de X. Se acumulan las probabilidades. Muy bien. Por lo tanto, aquí tenemos las tres posibles herramientas que se pueden realizar a través del uso computacional, a través de un planteamiento directo si quisiéramos realizarlo, como en este caso, por ejemplo, o a través de hacerlo paso a paso para efectivamente ir entendiendo el desarrollo. Nótense que en sí los cálculos no tienen mucha complejidad, hay únicamente es la aplicación de la fórmula o de cualquier software entendiendo los parámetros. Lo importante en sí es entender. Nuevamente hacemos hincapié en estos pasos previos, ¿no? El primero, reconocer que se trata de una distribución binomial. Segundo, poder identificar los éxitos, a qué se refiere éxitos de acuerdo a nuestra conveniencia. Uno de los más importantes realmente poder determinar exactamente la variable discreta de interés, ya que esta variable nos va a poder determinar o plantear los únicos resultados posibles que toma esta variable aleatoria, como lo vemos a continuación. Ya establecido esto, el objetivo es aplicar la fórmula de la distribución que corresponde. Muy bien, en este primer ensayo, ¿no?, que hemos preferido calcular esta probabilidad. Vamos a suponer que con este mismo ejemplo tengo otro planteamiento. Y supongamos que optamos por determinar lo siguiente. ¿Qué pasaría si se solicita cuál es la probabilidad de obtener o de exactamente al menos 3 caras? Muy bien. ¿Qué podríamos hacer en este caso? Vamos a preguntarle, por favor, a Marco Andrade. ¿Qué podríamos hacer, por favor? Marco, ¿está con nosotros, por favor? Marco. Por favor, de pronto, Kevin Celi, por favor. Tampoco se encuentra con nosotros. Vamos a verificar a qué se refiere esta parte, ¿no? Muy bien, recordemos cuál es la probabilidad de obtener al menos 3 caras. Se refiere a la probabilidad de que mi variable aleatoria, tal como lo habíamos señalado, va a ser o va a obtener cualquier tipo de resultado de los que se ha descrito en mi variable aleatoria X, cualquiera de estos resultados, que cumplan con cierta condición. La condición es que sea al menos 3 caras. ¿Cuáles son los resultados posibles? Al menos quiere decir mayor o igual a 3. Por lo tanto, esto será la probabilidad de que X minúscula, en este caso un resultado puntual, sea igual a 4, unión la probabilidad de que X sea igual a 5, unión la probabilidad de que X sea igual a 6, y unión con la probabilidad de que X sea igual a 7. Efectivamente es desde el 3, probabilidad de que X sea igual a 3. Unión, efectivamente, todos estos antecedentes, ¿no? Por lo tanto, recordemos que la unión es posible o es igual a la suma cuando, recordemos, nos olvidemos esta característica, es igual a la suma cuando son eventos
mutuamente excluyentes. En este caso, ya lo habíamos definido, son pruebas independientes y además cada evento es mutuamente excluyente. No puede tener dos resultados al mismo tiempo, o son tres caras, o son tres caras, perdón, o son seis caras. No pueden ser las dos al mismo tiempo. Por lo tanto, no tenemos problema de posibles intersecciones. ¿Y qué es lo que tenemos? En fin, el resultado de esta probabilidad será la suma de estos eventos, ¿no? De cuando X llega a ser igual a 3 hasta el total de 7. Aquí ya lo teníamos verificado. Será entonces esta probabilidad. ¿Sí? Es la probabilidad de este literal, la suma de cuando X llega a tomar cualquiera de estos valores, ¿no? Del 3 hasta el 7. Vamos a darle este color para efectivamente guiar al estudiante. Muy bien. De manera similar podríamos incluso solicitar, si quisiéramos, incluso graficar la distribución de probabilidad de X, ¿no? Donde mi éxito es cara. Se refiere, vamos a graficar esta distribución de probabilidad, ya lo sabemos, vamos a graficar este porcentaje. Y recordemos los resultados posibles que toma mi variable aleatoria. Muy bien, esta es la distribución de probabilidad, que ya lo habíamos revisado en cualquier momento. Muy bien, entonces como podremos observar en esta distribución de probabilidad, lo que se refiere a probabilidades, nuevamente haciendo referencia al término del Excel, o en algunos libros lo encontrarán como esta probabilidad bruta, ¿no? Efectivamente, si quisiera determinar únicamente la probabilidad de 4, por ejemplo, se refiere a esta probabilidad en particular. Muy bien, las acumuladas ya entendemos entonces que son todas las probabilidades que se van sumando de manera acumulada hacia atrás, o efectivamente desde el valor inicial. Esa es la distribución acumulada. Muy bien, algunos libros las consideran a esta distribución o probabilidad bruta. También se las podrán encontrar como puntual, ¿no? Otros autores las denominan como probabilidad puntual, ya que se refiere a este punto en particular. Fíjense que X toma solo estos valores discretos. Muy bien. Esto con este tipo de desarrollo. Y podríamos calcular de esta manera cualquier tipo de ejercicio. De manera de ejemplo, podríamos determinar si quisiéramos la probabilidad de obtener dos o más de 6 caras. ¿Podríamos obtener esta probabilidad? Por favor, de pronto, Emily Chango. Inge, dígame. Esta probabilidad. Se ocuparía Px igual a 2. Y sería IP. No, espera. Sería unión a P igual a 3. Px igual a 3. Unión a Px igual a 4. Unión a Px igual a 5.
unión a px igual a 6. ¿Algo más? No lo escuchamos, disculpe. Antes de que se vaya, recordemos lo que estamos determinando, ¿no? Vamos a calcular las probabilidades de obtener 2 o más de 6 caras. Nuevamente, ¿cuáles serían los resultados posibles? Únicamente en base a nuestra distribución de probabilidad. Recordemos o interpretemos que estos son nuestros eventos simples que conforman nuestro espacio muestral. Solo es posible estos tipos de resultados, ¿no? Que representa X, el número de éxitos, ¿sí? O el número de caras en estas 7 pruebas. Muy bien, ¿qué nos pide nuevamente? ¿Estaríamos bien, por favor? La persona que nos ayudó. X es igual a 2, representa que sea X. Nuevamente, X representa el número de caras, 2 caras, ¿sí? En 7 lanzamientos. Muy bien. Y el X igual a 3 representa 3 caras. El X es igual a 4 representa 4 caras y el X 5 caras, 6 caras. ¿Y es lo que nos pide el enunciado? Sí, porque dice que podemos obtener 2 o más de 6 caras. ¿Cuáles son más de 6 caras? P igual a 7. Entonces, ¿está bien este desarrollo? Ahí sería Px igual a 2 unido a Px igual a 7. ¿Y el resto de términos desaparece? ¿Ya no existe el resto de términos? Sí existen porque igual están en el valor de X. Entonces también vamos a unir P de X igual a 7. ¿Sí? Sí. Posiblemente mejoró ahí la interpretación. Sí. ¿De acuerdo? En esta parte, ¿segura de esta expresión? Sí. Ok, bueno, vamos. No está completamente bien, pero vamos por buen camino. De pronto alguien que le quiera ayudar, por favor. ¿Alguna otra persona que tenga una idea? Por favor, Diego, tenga la bondad. Profe, ¿sí me escuchan? Claro que sí, por favor. Ya. Yo creo que esta es la P y entre paréntesis X igual a 2, unión con P, X igual a 7, porque dice obtener 2 o más de 6, y más de 6 sería solo la probabilidad de que sean 7 caras y unión con la probabilidad de obtener 2 caras. Ok, gracias, Diego. Bien, efectivamente, verifiquemos qué sucede en esta parte. Vamos definiendo entonces, aquí viene la importancia de definir a través de la nomenclatura que nos ponen los textos. Si X es mayúscula, es mi variable aleatoria, voy a verificar la probabilidad de obtener 2 caras, en este caso X va a ser igual a 2, o, quisiéramos verlo así, recordemos que el O tiene una interpretación diferente al I, o que esta misma variable aleatoria llegue a tener más de 6 caras. Esto es lo que nos solicita. Por lo tanto, al hacer este desarrollo, sabemos que lo representa la unión de eventos. En este caso, efectivamente, nos corresponde verificar si estos eventos son mutuamente excluyentes. Los eventos son mutuamente excluyentes. Ya lo habíamos verificado varias veces, es una distribución discreta, ¿no? Y la característica de esta variable aleatoria que se define o es la propiedad de una distribución binomial, los experimentos, los resultados de cada uno de ellos son independientes y además
efectivamente son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. Recordemos que esa es la definición de un proceso binomial. Por lo tanto, no tenemos este problema de las posibles intersecciones que se puedan generar. Sabemos que sí son eventos mutuamente excluyentes, por lo tanto, el desarrollo de esta sección será como efectivamente procede en esta parte. ¿Cuáles son los X mayores a 6? Los X mayores a 6 solo tenemos un único resultado y es 7. Unión o unido con X es igual a 2. Por lo tanto, la respuesta en esta parte será en este tipo de probabilidades. Es decir, va a ser igual cuando X llega a tomar el valor de 2, que ya lo hemos determinado en esta tabla, más la probabilidad cuando X es mayor a 6, es el único caso, es 7. Muy bien, esta es la probabilidad para este ejemplo, que también se lo puede representar en porcentajes. Muy bien. Y en este caso, si efectivamente pusiera este enunciado, dar un nuevo enunciado. Y solicitamos determinar cuál es la probabilidad de obtener 6. Bien. Vamos a pedirlo. Emily, usted mismo, por favor, a fin de... ¿Cambiará esta probabilidad, por favor? Ahí entraría la fórmula que yo le di. Ya, ¿cuál sería nuevamente? La que No. es PX. Vamos por partes. ¿Esta fórmula ya no sería? No, porque ahí esa es la cuando se tiene de 2 o más a 6 caras. Ya, y en este caso, o al menos 6 caras. Sería mayor o igual a 6. Ok. ¿Cuáles son estos casos? Ahí sería PX igual a 2. Ok. Unido a PX igual a 3. Unido a PX igual a 4. Unido a PX igual a 5. Y unido a PX igual a 6. Así es así. Sí. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra persona que quiera, por favor, participar? Emil. Yo, disculpe. Sí, profe. Ya. Como nos dice que debe ser al menos 6 caras, sería simplemente, y como está especificado ahí, mayor o igual a 6, sería la probabilidad de 2 unido la probabilidad de 6 y 7. De esta manera. Sí. Bien, efectivamente es correcto el desarrollo que nos dice Emil. Por lo tanto, recordemos las probabilidades en este caso de que X sea igual a 2 o al menos 6. Al menos, ¿no? Mínimo 6. Puede ser entonces 6 o 7. Esta es la probabilidad, es correcto. Únicamente para anotar las personas que nos ayudaron, Diego y Emil. Es verdad que no. Es Vercade. ¿Verdad? Mercade. Muy bien, gracias por esta participación. Y bueno, no le fue tan bien a Emily. Démosle un valor. Muy bien.
Por lo tanto, esta es una distribución binomial, ¿no? Y efectivamente podemos encontrar varios ejemplos de esta distribución binomial y vamos a hacerlo, obviamente, una revisión de los que nos propone el libro, ¿no? Analicemos en este caso, parece que realizamos este ejemplo de las ventas de plazas de una compañía aérea, me parece que sí. Vamos a verificar qué otro tipo de distribución podemos encontrar. Bueno, vamos a pasar en este momento. Sí. Disculpe, para identificar una distribución binomial, podríamos guiarnos tal vez en que tiene solo dos resultados y que busquemos un éxito, o hay Sí. alguna característica más. Hay varias características, ya lo habíamos verificado, pero efectivamente vamos a reforzar esta parte con Mendenhall, ¿no? Mendenhall es un poco mayor de, digamos, de formalidad y de profundidad en cuanto a sus conceptos. Y bueno, ya habíamos señalado cuál es la distribución binomial, su desarrollo. Efectivamente, nótense aquí una siguiente definición que da respuesta o contestación a la inquietud. ¿Qué nos dice esta definición? Nótense las propiedades que nosotros debemos verificar para poder establecer que nos encontramos ante un proceso binomial. Por favor, vamos a pedirnos ayuda con esta lectura. Tenga la voluntad, Anthony Narváez, por favor. Ya, ¿me deja ver la pantalla, por favor? Un ¿sí experimento binomial. Ya. Un experimento binomial presenta las siguientes propiedades. 1. Consiste en un número fijo n de pruebas idénticas. 2. Cada prueba resulta en uno de dos resultados, éxitos S o fracaso F. 3. La probabilidad de éxito en una sola prueba es igual a algún valor P y es el mismo de una prueba a la otra. La probabilidad de fracaso es igual a Q igual a 1 menos P. 4. Las pruebas son independientes. 5. La variable aleatoria de interés es Y. El número de éxitos observados durante las N pruebas. ¿Sigo nomás? Está bien, perfecto, hasta ahí está bien. Muy bien, estas son las 5 características, ¿no?, que nos reduce efectivamente Mendenhall con respecto a un proceso binomial. Vamos a analizar cada una de ellas, ¿no? Nótense que nos dice cómo reconocer. Primero debemos saber que nos encontramos ante un número fijo de n pruebas idénticas. Regresemos a nuestro ejemplo, porque en este caso que hemos planteado, vamos a lanzar 7 veces la misma moneda trucada. Encontramos entonces que tenemos n igual a 7, un n fijo de 7 lanzamientos. ¿Tenemos la primera característica de acuerdo a nuestro ejercicio? Sí. La segunda, cada prueba resulta en uno de dos resultados. Es decir, cada prueba solo tiene dos resultados posibles. Es la acumulación de procesos de Bernoulli. Éxito o fracaso. Cada prueba tiene solo dos resultados. Regresemos entonces a nuestro ejercicio. Cada lanzamiento de la moneda solo tiene dos posibles resultados. O es cara o es sello, ¿no? Es una moneda que se va a lanzar 7 veces. Muy bien. La tercera condición, la probabilidad de éxito en una sola prueba es igual, ¿no?, a un valor P y es el mismo de una prueba a otra, lo que ya habíamos señalado. La probabilidad de éxito es constante, ¿no? Sigue siendo la misma moneda trucada que voy a lanzar 7 veces. Sigue teniendo una misma probabilidad, en este caso que sea trucada, puede ser una moneda equilibrada, por ejemplo. Sigue teniendo una misma probabilidad de éxito que no cambia. El éxito sigue siendo el mismo y su probabilidad sigue siendo la misma que se ha definido para los números de lanzamientos de la moneda. Se puede verificar esta propiedad. La del fracaso ya habíamos explicado, nótese aquí ya nos presenta el Q, que era 1 menos P. Las pruebas son independientes.
En nuestro caso, nuevamente, el lanzamiento de una prueba no depende o no está condicionado a ninguna de las anteriores, son pruebas independientes. Y la variable aleatoria de interés, no sé cómo recalca la importancia que nosotros definamos esta variable, ya que esta definición va a ayudarnos a escoger los posibles resultados para nuestro espacio muestral, nuestra distribución discreta, y representa el número de éxitos que vamos a encontrar en las n pruebas. Muy bien, entonces las características de un proceso binomial tenemos que necesariamente saber cuántas pruebas son. Debemos entender que cada prueba tiene dos posibles resultados, que la probabilidad de éxito no varía, es invariante entre cada prueba. Las pruebas son independientes y no hay variable va a representar este número de éxitos, de lo que yo defina éxitos en estas pruebas que voy a realizar. Esas son las maneras de determinar. Vamos a verificar este ejemplo brevemente. Muy bien. El 3.5 vamos a pedirle por favor nos ayude a Ángel, por favor, Ángel Coyahuaso. No está Ángel, por favor, Brian Loya. Buenas noches. Ejemplo 3.5. Un sistema de detección de alarma temprana para aviones consta de 4 unidades de radar idénticas que operan de manera independiente entre sí. Supongo que cada una tiene una probabilidad de 0.95 de detectar un avión intruso. Cuando un avión intruso entra en escena, la variable aleatoria de interés es Y, el número de unidades de radar que no detecta el avión. ¿Es este un experimento binomial? Solución. Para decidir si este es un experimento binomial, debemos determinar si cada uno de los 5 requisitos de la definición 3.6 se satisface. Observe que la variable aleatoria de interés Y es el número de unidades de radar que no detecta un avión. La variable aleatoria de interés en un experimento binomial es siempre el número de éxitos. En consecuencia, este experimento puede ser binomial solo si llamamos el éxito al evento de no detectar. Ahora, examinemos el experimento en cuanto a las 5 características del experimento binomial. 1. El experimento comprende 4 pruebas idénticas. Cada una de ellas consiste en determinar si una unidad particular de radar detecta o no el avión. 2. Cada prueba arroja uno de 2 resultados. Como la variable aleatoria de interés es el número de éxitos, S denota que el avión no fue detectado y F denota que fue detectado. 3. Como todas las unidades de radar detectan el avión con igual probabilidad, la probabilidad de S en cada prueba es la misma y P no detectar igual 0.05. 4. Las pruebas son independientes porque las unidades operan de manera independiente. Y 5. La variable aleatoria de interés Y, el número de éxitos en 4 pruebas. Entonces el experimento es binomial, con n igual 4, p igual 0.5 y q igual 1 menos 0.05, que es igual a 0.95. Ok, gracias, ¿no? Entonces en este experimento, o en este ejemplo, justo nos ayuda a identificar nuestra respuesta de los elementos para reconocer un proceso binomial. Ya lo habíamos señalado, pero nos hace una pequeña, efectivamente, aclaración, ¿no? De lo que habíamos señalado. El éxito para nosotros, ya lo habíamos dicho, no es una cualidad positiva siempre, ¿no? No lo va a ser así, va a ser realmente nuestro interés de estudio, ¿no? Nuestro evento de interés. En este caso, de acuerdo al ejemplo, nótense primero que nos da este sistema de detección de aviones, ¿no? Que consta con 4 unidades. Ya tenemos el n, ¿no? Necesariamente debemos tener el n para el proceso binomial. Al momento, solo con esta característica podríamos sospechar que es un proceso binomial. 4 unidades de radares que operan de manera independiente. Nos da otra característica de independencia entre sí. Efectivamente, tenemos 2 posibles características de las 5. Supongamos además que tiene una probabilidad
de 0,95 de detectar un avión intruso. ¿No? Pues la posibilidad que tienen es cada uno de estos radares, ya que son independientes. Pero detecta, esta es la probabilidad de detectar el avión. Al momento podríamos nosotros definir el éxito como el evento de detectar un avión. Podría darse de esta manera, es posible, ¿no? Sigamos analizando a ver qué nos señala. Cuando un avión intruso entra en la escena, como nos indica, la variable aleatoria de interés es el número de unidades de radares que no detecta el avión. Muy bien, a esto es lo que nos referíamos cuando analizábamos el ejemplo anterior. El sentido que tenga nuestra variable aleatoria debe tener el igual sentido que nosotros hemos declarado como éxito, o al contrario, el éxito que nosotros declaremos tiene que estar en armonía con este mismo sentido de mi variable aleatoria. El éxito habíamos definido caras y por lo tanto la variable aleatoria representaba el número de caras en estos 7 lanzamientos. Por lo tanto, en este ejemplo, nótense el éxito de acuerdo a lo que me interesa analizar. Se ha definido, o el interés, digamos, es al definir el número de radares que no detecta el avión, por algo, posiblemente por un tema de conocer a profundidad si existe algún desperfecto, no sabemos, pero el interés realmente es verificar los casos que no detecta el avión. Esta para mí debería ser el éxito, la cualidad que yo considero de interés, no detectar. Por lo tanto, el éxito lo defino como el no detectar. Nótese que la probabilidad anterior que nos dieron era la de detectar. ¿Qué deberíamos hacer en este caso entonces? Encontrar la probabilidad de no detectar. ¿Cuál es la probabilidad de no detectar? Es el complemento de esta probabilidad. Es igual 0,5, que será 1 menos 0,95. Esta es entonces para mí mi éxito. El libro lo traduce con S para recordar al éxito, ¿no? Y al F como fracaso. Entonces, si yo establecí el no detectar el avión, el éxito, la probabilidad que utilizo para el proceso binomial, mi P, debe tener el mismo sentido. Voy a buscar una probabilidad de no detectar. Mi P entonces no va a ser el 0,95, va a ser el complemento en este ejemplo, siendo el éxito mi P, la probabilidad de éxito de no detectar, de 0,5 a través de la regla de complemento. Muy bien, caso contrario, estaríamos empleando una probabilidad diferente y generando otra distribución, otro cálculo totalmente diferente. Muy bien, esto como primer instrucción que nos revela este ejercicio, este ejemplo. Debe haber esa armonía entre, o este mismo sentido entre el éxito declarado, obviamente con su probabilidad, y además la variable aleatoria. Las características, como puedes reconocer, ya lo habíamos señalado, esta sí es una variable que puede ser moderada a través del proceso binomial, si es que para nosotros, como ya lo habíamos dicho, el éxito es no detectar el avión. Las características, sabemos que son 4 radares. Primero, ya tenemos nuestro N fijo, ¿sí? La segunda, cada radar tiene 2 posibles resultados, o detecta o no detecta, y por lo tanto 2 únicos posibles resultados en cada uno de estos experimentos. La tercera propiedad, la probabilidad de éxito es la misma en todos los ensayos, nuevamente sí, nuestro no detectar sigue siendo 0,5. La cuarta que habíamos visto son pruebas independientes, ya nos dan el enunciado, y la quinta, la variable de interés, representa el número de éxitos. Nótense lo que yo definí éxitos, no detectar, tienen que estar en ese mismo sentido. Muy bien, por lo tanto, se puede aplicar o reconocer que es una distribución de tipo binomial. Vamos a verificar otro tipo de ejemplo. A ver, tratemos de hacer un poco más complejo con valores. Bueno, aquí tenemos ya la definición del proceso binomial. Nótense aquí emplea Q, ya sabemos que es 1 menos P. El mismo procedimiento que lo está desarrollando. Bueno, aquí hay una parte interesante en este libro, ¿no? Nótense es la importancia del N, tanto del número de datos o de pruebas independientes, digámoslo así, y la probabilidad de lo que yo defino éxito. Nótense que aquí a continuación
Vamos a leer este párrafo mejor, por favor. Vamos a pedirlo, tenga la bondad a Cristian, por favor, tenga la bondad, Cristian Olivares, por favor. Listo. A ver. Ya. La figura 3.4 representa la probabilidad de Y gráficamente como histogramas de probabilidad. El primero, para n es igual a 10, la probabilidad, P es igual a 0,1. El segundo, para n es igual a 10 y P es igual a 0,5. Y el tercero, para n es igual a 20 y P es igual a 0,5. Antes de continuar, reconsideremos la representación para los puntos muestrales de este experimento. Hemos visto que un punto muestral puede estar representado por una secuencia de n letras, cada una de las cuales es S o F. Si el punto muestral contiene exactamente una S, la probabilidad asociada con ese punto muestral es P por Q a la n-1. Si otro punto muestral contiene dos letras S y n-2 letras F, la probabilidad de este punto muestral es P al cuadrado por Q elevado a la n-2. Observe que los puntos muestrales para un experimento binomial no son equiprobables, a menos que la probabilidad, la P es igual a 0,5. El término experimento binomial se deriva del hecho de que cada prueba arroja uno de dos posibles resultados y de que las probabilidades, probabilidad de Y, donde Y es igual a 0 hasta n, son términos de la expansión binomial. Ok, gracias, hasta ahí está bien, Cristian. Bueno, efectivamente, ¿qué queríamos recalcar de esta distribución? Bueno, en resumen, lo que quisiéramos verificar este aparente equilibrio que nos señala el proceso binomial. Nótense, en los dos primeros casos estamos aplicando un mismo n, ¿no? Un mismo n de 10. Pero ¿qué ha cambiado aquí? Cambia la probabilidad de éxito. Si la probabilidad de éxito en este caso está desequilibrada, es evidente que se va a acumular los histogramas o las barras de esta distribución binomial más hacia el lado izquierdo. Recordemos el valor esperado n por p, al multiplicar n por 0.1 me da 1, ¿no? Por lo tanto, debería estar esta zona del lado izquierdo más poblada de acuerdo a este histograma. Como recordemos la esperanza matemática de una binomial. Pero la lógica nos señala esto, ¿no? Si la probabilidad de éxito es tan pequeña, obviamente está más centrada hacia la izquierda esta distribución, esta forma de la distribución. En cambio, en el segundo ejemplo, nótense que estamos generando una probabilidad, digamos así, centrada, ¿no? Equilibrada de 0.5. Nótense cómo cambia el mismo gráfico, ya que estamos empleando las mismas pruebas independientes, los mismos 10 ensayos, pero la figura se equilibra, nos llega a hacerse simétrica realmente. Esto debido entonces que a cada prueba independiente la probabilidad de éxito va a ser igual a la probabilidad de fracaso. Es como asumir que tienen esta igualdad de probabilidad en el lanzamiento de una moneda. Por lo tanto, esperaríamos que tenga igual número de éxitos que de fracasos. Eso es lo que finalmente se traduce. En el tercer gráfico, incluso, nótense, a diferencia del gráfico anterior, que sigo manteniendo la misma probabilidad de equilibrada, pero estoy aumentando el n. Aquí aumenté a 20. La probabilidad en sí sigue siendo equilibrada, por lo tanto, la apariencia ya de este histograma debe seguir siendo simétrico, como lo vemos. Pero al aumentar el n, lo que estamos señalando es que se torna la distribución mucho más visible de manera simétrica y dándonos ya una aproximación, una visualización de una campana, como estamos señalando, bastante pronunciada. Incluso a medida que aumenta el n, incluso la dispersión llega a ser un poco menor, llega a apilarse más hacia arriba esta distribución que va a ser simétrica. Es por eso que en la práctica esta expansión binomial
no sé si el tiempo nos dará como un capítulo extra, posiblemente no, se emplea también como una aproximación para una distribución normal. Bueno, deberíamos primero llegar a determinar qué es una distribución normal en la parte continua, pero se puede emplear una distribución binomial para hacer una aproximación de una distribución normal. Esto con n's grandes, ¿no? Eso se lo verá, esperemos, o si no, lo adelantamos a señalar que es posible hacer esa aproximación. Eso es lo que nos quiere representar realmente en estas figuras. Muy bien, como podemos entonces verificar en nuestro ejemplo, a propósito, hemos determinado este gráfico, ¿no?, de esta distribución de probabilidad. Y lo que queríamos verificar es, vamos a hacerlo únicamente para que se pueda verificar. Lo que nos dice este ensayo, bueno, si todos los términos están bien ligados, que si cambio esta probabilidad de éxitos llega a ser pequeña, supongamos que es el 0,1, el 0,15, lo evidente es que la forma de la distribución se apile hacia el lado izquierdo. ¿Qué pasará si esta distribución de éxito aumenta? Por ejemplo, 0,95 debería ser distribuida de manera simétrica, pero hacia el lado derecho. Es decir, la acumulación se va hacia el otro lado, ¿no? Si es de 0,05, es como haberle dado la vuelta al gráfico actual. Muy bien. Y de manera equilibrada esperaremos entonces que se forme esta simetría. Eso es lo que en resumen nos dice este libro, ¿no? Esta nos dice la teoría realmente. Por lo tanto, regresamos a nuestro ejercicio original. Este es la forma de mi distribución binomial. Muy bien. Entonces, partamos nuevamente de Meningel para verificar algunos de estos ejercicios. Vamos a realizar este 3-7 y vamos a hacer unos propios. Por favor, vamos a pedirles nos ayude con esta lectura. Tenga la bondad a Cristina, por favor, Cristina Jiménez. ¿Está con nosotros? Diana, por favor. Diana Huelca, por favor. El ejemplo 3.7. Por favor. Pongo que un lote de 5.000 fusibles eléctricos contiene 5% de piezas defectuosas. Si se prueba una muestra de 5 fusibles, encuentra la probabilidad de hallar al menos un defectuoso. Solución. Razonable suponer que Y, el número observado de defectuosos, tiene una distribución binomial, aproximada porque el lote es grande. Retirar unos cuantos fusibles no cambia lo suficiente la composición de los restantes como para preocuparnos. Entonces, P, la probabilidad de al menos un defectuoso es igual a 1, menos la probabilidad de 0 es igual a 1, menos 5 de 0, P elevado a la 0 y Q elevado a la quinta, que nos daría un resultado de 226. Observe que hay una probabilidad más bien grande de al ver al menos un defectuoso, aun cuando la muestra sea muy pequeña. Ok, gracias. Vamos a tratar de replicar este ejemplo para hacer uso también de las reglas del complemento que habíamos tratado. ¿Qué habíamos verificado? Nótense que nos dice efectivamente que tenemos un lote de 5.000 fusibles, ¿no? El 5% de estas piezas son defectuosas. Podríamos entender que P, mi éxito, si yo quiero declarar al éxito como aquellos casos defectuosos, el éxito lo voy a señalar como los posibles defectuosos. Eso nos pide el ejercicio. Vamos a analizar. Posiblemente P sea este porcentaje de defectuosos, el 5% o el 0.5. Muy bien. Si se prueba una muestra de n igual a 5, vamos a hacer sobre esta muestra, únicamente se entiende que se va a probar sobre este elemento,
nos pide determinar cuál es la probabilidad de hallar al menos un defectuoso, ¿no? Se entiende que vamos a encontrar los defectuosos en la muestra, ¿no? Efectivamente. Entonces sé que la probabilidad está en el mismo sentido de encontrar los defectuosos. Por lo tanto, hemos definido de manera favorable nuestro éxito, que van a ser las piezas defectuosas. Lo hemos definido de manera correcta. Y por lo tanto, mi variable de interés X va a ser el número, vemos, el número de defectuosos. En el mismo sentido de éxito. En mi muestra, 5 fusibles que se ha escogido. ¿Qué nos dice en la práctica? Bueno, habíamos comentado que debe seguir una distribución binomial. Habíamos señalado que cuando las muestras son grandes, lo lógico es aplicar una distribución normal, pero para nuestro ejemplo vamos a hacer lo mismo que nos señalan, ¿no? Vamos a hacer un proceso binomial. ¿Se puede modelar a través de una binomial? Sí, no hay ningún inconveniente. Las características ya lo tenemos, 5 pruebas, el n es conocido, cada posible es independiente del otro, tiene 2 posibles resultados, o funciona o no funciona, o es defectuoso o no lo es, y la probabilidad en este caso de cada pieza defectuosa sigue siendo la misma, ¿no? A nosotros el interés, los defectuosos. Si hacemos en orden los pasos, debería partir por definir cuáles son los eventos de mi variable aleatoria. Es posible el resultado 1, es posible el resultado 2, el resultado 3, el 4 y el 5. Sí, son resultados, estos son los únicos resultados de mi variable aleatoria. ¿Alguien, por favor? No. Denis, por favor. Denis Trujillo, ¿qué opina usted? ¿Está con nosotros? Cristina, por favor. Cristina Jiménez, ¿qué opina usted? Bueno, vamos a repetir. Entonces, por favor, ¿qué opina Iván? Iván Chizahuano. Que sí son los eventos posibles, ya que nos dice que son de 5 muestras de fusibles. ¿El 0 qué nos representa? A que no cumplía con que, o sea, que sí valía ese fusible. Es decir, que en la muestra, ¿cuántos defectuosos hay? Contando con el 0, 6. En la muestra hay 6. ¿La muestra de cuánto es? De 5 fusibles. Entonces, en ese sentido, ¿qué representa el 0? A que ese fusible sí vale. ¿Cuál fusible? Hay 5 fusibles. Disculpe, Inge, de pronto el 0 representaría que no hay ni un solo fusible defectuoso. Es correcto. ¿Quién nos ayudó? Nicolás Solís. Gracias, Nicolás. Efectivamente, esperen un ratito. Bien. ¿Qué representa 1 a la persona anterior que nos estaba ayudando, por favor? ¿Qué representa el 1? Que de la muestra de los 5, uno es defectuoso. ¿Y el 5? Que todos son defectuosos. Ok. Muy bien, es correcto lo que nos señala en esta última parte el compañero y también Nicolás. El 0, recordemos que representa lo que hemos definido. Por eso es la importancia nuevamente por favor, en entender
la variable aleatoria que estamos definiendo, ¿no? Ya que con estos mismos términos vamos a responder o interpretar cada término. X representa el número de defectuosos en la muestra de 5, el número de éxitos en la muestra. Por lo tanto, con las mismas palabras puedo interpretar que representa el X minúscula 0. Representará 0 defectuosos en la muestra de 5. Representa un defectuoso. El número de defectuosos varía entre 0 y 5. Un defectuoso representa 2 defectuosos en la muestra y así sucesivamente hasta el total de eventos posibles que todos, ¿sí?, todos los posibles de la muestra son únicamente un juego de palabras. Muy bien, recordemos que esta es la interpretación. Muy bien, dicho esto entonces, vamos a determinar estas probabilidades. Recordemos que lo podemos hacer a través de un proceso binomial. Ya tenemos las características y vamos a hacer parte, en este caso vamos a calcular los combinatorios, la parte de éxitos y la parte de fracasos. Esto para que nos dé espacio a calcular mi probabilidad o la distribución de probabilidad. Esto es así, recordemos, los combinatorios van a representar el factorial, en este caso, de mi X, perdón, de mi N. Recordemos que nos encontramos ante un total de 5 pruebas que va a dividir al producto de los factoriales, en este caso de X, por el factorial de la diferencia entre N. Vemos que tenemos 5 menos 0. Darnos un valor de 1, ¿no? Y así efectivamente para el resto de casos. Los éxitos, recordemos la probabilidad de éxito elevado, sí, recordemos a este cierto X. La de fracasos, recordemos, es 1 menos P elevado a este N, 5 menos probabilidad. Tenemos de esta forma, ¿no? Esta sería la distribución de probabilidad para cada uno de estos valores puntuales, estas probabilidades. Muy bien, ¿qué nos dice entonces el ejercicio? Nótese el desarrollo que lo ha hecho en este caso. Si X representa el número de defectuosos, tiene una distribución binomial. Retirar unos cuantos posibles no cabe lo suficiente. De todas maneras, vamos a calcular la probabilidad de hallar al menos un defectuoso. La probabilidad de hallar al menos un defectuoso. Es decir, X va a tomar los mayores iguales a 1. ¿De acuerdo? Eso es al menos un defectuoso. Pero por las reglas del complemento, nótense que al menos 1, 2, 3, 4 y 5, lo único que nos faltaría calcular es 0, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos por la regla del complemento? Es igual a determinar la probabilidad de que X sea igual a 0. Es decir, de que en este caso X no tenga defectuosos en la muestra. Recordemos que eso representa X igual a 0. Por lo tanto, se lo podría haber obtenido directamente de 1 menos esta probabilidad, dándonos el valor que vemos a continuación. ¿Qué es lo que hizo en este desarrollo? Obviamente en la práctica podemos aplicar directamente las reglas de complemento, en algunos casos para no hacer todo este desarrollo de todos los valores si quisiéramos. Todo depende finalmente de la agilidad que quisiéramos desarrollar o de la experiencia que tengamos en esta distribución. Lo recomendaría en todo caso, hasta que dominen estas distribuciones, poder desarrollar la distribución de probabilidad, ya que con esta distribución somos
capaces de determinar cualquier tipo de probabilidad que nos requieran, ¿no? Y bueno, esto es lo que empleamos en este caso, también una regla del complemento, ¿no? Para encontrar este valor, y eso es lo que hace en este ejercicio. Muy bien. Y bueno, para concluir con este ejemplo, ¿no? Habíamos señalado, o recordemos este mismo ensayo. Y bien, vamos a hacer el ejemplo. Aprovechemos este caso para terminar lo siguiente. Pongamos que ahora decido yo o solicito lo siguiente. Hay un nuevo literal F, y se solicita determinar la probabilidad, la distribución de probabilidad de sellos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nótense que habíamos hecho en su momento, habíamos determinado la distribución de probabilidad, ¿pero de qué? De obtener caras. Y eso es lo que se calculó, recordemos. De mi éxito, en este caso, era caras. ¿Cuál es el planteamiento ahora? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Alguien de pronto, por favor? ¿Qué deberíamos hacer? La regla del complemento. ¿Ya? ¿De qué manera, por favor? 1 menos 0.35. ¿Ah? Esa sería mi probabilidad de obtener sellos y con eso hago la tabla de la distribución. De esta manera. Sí. ¿Cambia el resto de valores? De X, los valores de mi variable. No. Serían los mismos. Sí. Gracias. ¿Cuál era su nombre, por favor? Santiago Maldonado. Vamos a verificar qué sucede con este caso. Nótese si ahora para mí la importancia es determinar los sellos, el éxito ahora para mí son los sellos. La probabilidad entonces de ahora para mí de sellos es complemento 1 menos 0.35 de lo que habíamos señalado. Bueno, vamos a tenerlo ligado para poder observar otros resultados. Esta probabilidad. X entonces habíamos señalado que no cambia, siguen siendo los mismos 7 lanzamientos. Lo que va a cambiar es ahora mi probabilidad y distribución de probabilidad. Bien, vamos a verificar qué pasa con los factoriales. Los factoriales cambiarán. Vamos a hacerlo nuevamente por partes. El combinatorio sabemos que lo vamos a hacer para este factorial. Recordemos que tenemos un total, en este caso, de 7 lanzamientos. Sigue siendo para los 7 lanzamientos dividido para la multiplicación de los factoriales de este X por el factorial, la resta de 7 menos este X, ¿no? Esto de manera sucesiva para el resto de casos. Luego los éxitos también habíamos definido ahora. Esta es mi probabilidad de éxito. Por lo tanto, va a estar elevado a este número de éxitos. También mi probabilidad ahora de fracasos, que va a ser el complemento de esta probabilidad, elevado a mi 7 menos X. Forma la escalera inversa, ¿no? Por lo tanto, esta probabilidad va a ser igual a estos valores. ¿Qué tenemos
¿O qué podemos verificar de ambas distribuciones de probabilidad? Vamos a tratar de hacerlos más pequeños para este momento. Muy bien, vamos a ver si se puede verificar. ¿Qué podemos apreciar en estas dos partes? Nótense, ¿no? En el primer caso, estas eran las probabilidades de obtener caras, si es que caras son nuestros éxitos. Ahora tenemos la distribución de probabilidad de obtener para nosotros lo que contemplamos como sellos. Tenemos en característica, nótense sí, que son las mismas probabilidades, pero están en un orden diferente, en orden inverso. También es una distribución de probabilidad. Por supuesto, la suma de estos valores sigue siendo 1. Sí, sigue siendo un valor de 1. ¿Por qué tenemos esta característica? De pronto alguien que nos quiera comentar, alguien que quiera participar de pronto. Podría ser porque, o sea, porque el sello sería como que el complemento de cara. Ya. Más específicamente. O sea, le escuchamos. o sea, sí, yo de lo que le entendí, más o menos fue que ese 1 era la única probabilidad de que salga 0 éxitos en el experimento. Así es. Sí, esa es la definición, ¿no?, de cada evento, pero la pregunta era, nótense que estos valores son los mismos, ¿no? Es 0, 0, bueno, vamos a tratar de ponerlo en un número menor de decimales para que se pueda apreciar mejor. Este 0.006434, cuando x es igual a 0, ahora es el mismo valor, pero cuando x es igual a 7. Este 0,0083641 es igual al mismo valor, pero ahora cuando x es igual a 6. Antes lo teníamos cuando x es igual a 1. Y así, efectivamente, para cada valor son los mismos. Y la respuesta se debe, nótense, que cada evento, ¿sí?, que cada prueba que estamos haciendo es de manera independiente, ¿no?, y complementaria a cada prueba. Por lo tanto, si en un caso hemos escogido nuestro éxito con esta probabilidad, en el otro estamos aplicando el éxito con su probabilidad complementaria. ¿Sí? Por lo tanto, cada parte, en resumen, los combinatorios no han cambiado, siguen siendo los mismos valores, pero ahora lo que yo consideraba éxito es para mí un fracaso. Nótense que antes consideraba un éxito, ahora es un fracaso. Antes el 0 representaba, recordemos, 0 caras. El 0 caras implica ahora que sean 7 sellos, ya que si todos son sellos, implica que son 0 caras. Por eso nos da este valor. Está en diferente orden, de acuerdo a la misma interpretación. Si antes el 2 representaba 2 caras, necesariamente indicaba que iban a tener 5 sellos. Entonces, 5 sellos tiene que darnos este valor, 28.48, como lo vemos a continuación. Por lo tanto, esta es la interpretación que se tiene, y como habíamos señalado, si antes era para nosotros el éxito el 0.1225, ahora es nuestro fracaso. Si antes el 0.1160 era nuestro fracaso, ahora llega a ser nuestro éxito. Muy bien, esta es entonces
la interpretación de este caso. Se podría incluso graficar ambas distribuciones de probabilidad para verificar que en un caso tendremos de esta manera y en la otra estará formándose la simetría al lado contrario, ¿no? Es decir, la forma de la distribución en el lado contrario. Muy bien. Esto es con respecto a la distribución binomial. Realmente pues somos capaces de tener cualquier tipo de probabilidad dependiendo de que podamos efectivamente haber escogido de manera adecuada todos estos procedimientos, ¿no? Desde la definición de mi variable hasta encontrar la distribución de probabilidad. Vamos a verificar si tenemos algún elemento más, caso contrario estaríamos próximos a ingresar a una nueva distribución. Aquí nuevamente aplicamos la fórmula, es los mismos planteamientos y en el caso saber interpretar a qué eventos se refieren. Mayor o igual a 9 son eventos discretos, no hay mayor complejidad en estos casos. Y posiblemente también empleamos la regla del complemento. Tenemos estos valores. Bueno, ya habíamos definido también la media y en este caso y la varianza. Aquí está la demostración. No, realmente no vamos a ingresar a este tipo de demostraciones, pero procede de los apartados anteriores, ¿no? De la aplicación de la manera general de la fórmula de valor esperado y varianza. Y bueno, prácticamente se da por terminado este capítulo de la distribución binomial. Muy bien, dicho esto, damos paso a una segunda distribución que es importante también, bastante aplicada, digámoslo así. Vamos a verificar en este momento cierta parte teórica, ¿no? No, realmente el orden debería ser después de la distribución binomial. Deberíamos ingresar a la distribución hipergeométrica, pero lo tenemos en otro orden. Vamos a perfecto. Bueno, realmente el orden debería ser la distribución hipergeométrica, ya que tiene ciertas características o similitudes antes que la de la Poisson, pero vamos a seguir este orden. La distribución es hipergeométrica, en este caso en particular. Por favor, vamos a pedirnos ayuda con la lectura. Tenga la bondad si nos da una mano en esta parte. Diego, por favor, Diego Borja, tenga la bondad. Distribución hipergeométrica. La distribución binomial presentada en el apartado 4.4 supone que los objetos se seleccionan independientemente y que la probabilidad de seleccionar uno es constante. En muchos problemas aplicados, estos supuestos pueden satisfacerse si se extrae una pequeña muestra de una gran población. Pero aquí examinamos, por ejemplo, una situación en la que es necesario seleccionar 5 empleados de un grupo de 15 igual de cualificados, una pequeña población. En el grupo de 15 hay 9 mujeres y 6 hombres. Supongamos que en el grupo de 5 empleados seleccionados, 3 son hombres y 2 son mujeres. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar ese grupo concreto si las selecciones se hacen aleatoriamente sin sesgo alguno? En el grupo inicial de 15, la probabilidad de seleccionar una mujer es 9 sobre 15. Si no se selecciona una mujer a la primera, la probabilidad de seleccionar una mujer a la segunda es 9 sobre 14. Por tanto, las probabilidades varían con cada selección. Como no se cumplen los supuestos de la distribución binomial, hay que elegir un modelo de probabilidad diferente. Esta distribución de probabilidad es la distribución de probabilidad hipergeométrica. La ecuación 4.23 muestra la distribución de probabilidad hipergeométrica. El ejemplo anterior describe una situación de muestreo sin reposición, ya que se extrae un objeto de una pequeña población y no se repone antes de seleccionar el segundo. Por tanto,
La probabilidad de selección varía después de cada selección que tiene éxito. Este cambio es especialmente importante cuando la población es pequeña en relación con el tamaño de la muestra. Podemos utilizar la distribución binomial en las situaciones que se denominan muestreo con reposición. Si se repone el objeto seleccionado en la población, la probabilidad de seleccionar este tipo de objeto sigue siendo la misma y se satisface los supuestos binomiales. En cambio, si no se reponen los objetos muestreo sin reposición, las probabilidades varían con cada selección y, por tanto, el modelo de probabilidad que debe utilizarse es la distribución hipersimétrica. Si la población es grande, n mayor a 10.000 y el tamaño de la muestra es pequeño, menor al 1%, la variación de la probabilidad después de cada selección es muy pequeña. En esas situaciones, la distribución binomial es una aproximación muy buena y es la que se utiliza normalmente. Continúo. Por favor, tenga la palabra. Distribución hipergeométrica. Supongamos que se elige una muestra aleatoria de n objetos de un grupo de n objetos, de los cuales S son éxitos. La distribución de éxitos X en la muestra se llama distribución hipergeométrica. Su distribución de probabilidad es la siguiente forma, donde X puede tomar valores enteros que van desde el mayor de 0 y n minúscula menor que n mayúscula menos S, hasta el menor de n y S. Ok, gracias, Diego. Muy bien, nótense entonces esta particularidad, ¿no?, de esa distribución hipergeométrica. ¿Qué nos dice en resumen o que nos trata de explicar realmente en este apartado? Nos señala una importante característica para poder diferenciar de una distribución binomial. Recordemos, la distribución binomial deberíamos conocer este n, ya lo sabíamos. Pruebas son independientes, cada prueba tiene dos posibles resultados. Y lo más importante, la probabilidad de éxito era constante, ¿no? Es como si el lanzamiento de la moneda, cada lanzamiento efectivamente tiene esa misma probabilidad de lo que definamos de éxito. Por lo tanto, esa probabilidad era constante, no variaba en cada prueba independiente. Pero ahora tenemos este caso en particular, que la probabilidad de éxito sí cambia en cada prueba. Esto es similar a señalar, o el ejemplo que nos atribuye en este caso el libro, es un muestreo sin reposición. A eso se refiere. Estamos señalando en este caso, para dar un ejemplo, que si vamos a escoger de un grupo de 10 alumnos donde hay 4 mujeres y 6 hombres, queremos escoger 2 mujeres. ¿Cuál es la probabilidad de escoger 2 mujeres? No, obviamente el momento que escojo una mujer, ya mi población cambió, tanto mi total de estudiantes ya no son 10, son 9, y también el número de mujeres que ahora dispongo ya no son 4, son 3. Por lo tanto, cada vez que realizo un ensayo o una prueba, ya mi probabilidad de éxito cambia, y eso es lo que nos señala la característica fundamental para hacer entonces una aproximación o un entendimiento en un proceso binomial que teníamos. Si lanzaba la moneda 5 veces, no tenía nada que ver un lanzamiento con el otro, no había esa independencia, por lo tanto esa probabilidad era constante. En este caso nos encontramos ante este ejemplo, no cambia realmente la probabilidad de cierta manera, por lo tanto ya no tenemos esta principal característica de tener una probabilidad constante, una misma probabilidad de éxito, ya no es posible. Y con este único cambio ya no llega a ser una distribución binomial. El modelo entonces que nos sugiere en este caso, y ya determinando esta característica, es una distribución a través de una probabilidad hipergeométrica. ¿Cuál es la forma entonces de la probabilidad hipergeométrica? Como lo vamos a explicar más adelante, tiene los siguientes, o digamos, similares, algunas propiedades similares a la binomial, entre la que obviamente no cumple es este cambio de probabilidad, ¿no? Pero ¿qué nos dice? Realmente en casos muy grandes, con valores efectivamente poblacionales muy grandes y con las cuales se extraen muestras muy pequeñas, así debe haber ambas condiciones, perdón, poblaciones mayores a los 10.000 y posiblemente las muestras muy pequeñas.
Realmente estas probabilidades no cambian mucho, por lo tanto sí se puede aplicar una distribución binomial, ¿no? Esto es lo único que nos dice. Pero para nuestro caso específico nos trataremos o veremos únicamente los casos netamente binomiales. Muy bien. El desarrollo entonces que tiene esta fórmula, vamos a ampliar un poquito. Tiene esta expresión 4.23. De manera similar al proceso binomial debemos poder identificar ciertos elementos que tenemos en esta definición. Vamos a escoger, o se supone que cierta población, que cierto n mayúsculo de objetos va a tener una posible característica. Por ejemplo, aquí estamos. En este número espero obtener un cierto S de éxitos. ¿Se entiende? Entonces que los contrarios o lo que sobre va a ser fracasos. Muy bien. De este n mayúsculo, entonces yo voy a escoger una muestra. Esta muestra es parte de mi n mayúsculo, ¿no? Entonces yo defino la variable aleatoria x, que va a ser el número de éxitos. Es similar, si al ejercicio binomial representa el mismo número de éxitos, de lo que yo considere éxitos, pero en la muestra, en este n minúsculo, no en el n mayúsculo. Bien, se tiene entonces, ¿no? De manera similar, voy a obtener de un n, que en este n cierto grupo va a tener una característica. Esta característica yo la determino o identifico como éxito, y de este n mayúscula voy a escoger una muestra. Lo que yo quiero es analizar si en esta muestra cuántos elementos también llegan a tener este mismo éxito. Eso lo hago a través de definir esta variable aleatoria x, que representa el número de éxitos, obviamente, en la muestra, ya que de la población ya sé cuántos éxitos existen, pero en la muestra quiero identificar cuántos son los números de éxito. Esta es mi variable aleatoria. La forma de la distribución, nuevamente, es un empleo de operaciones factoriales. El primer término combinatorio de S tomado X elementos. Recuerde que S son aquellos éxitos. Yo voy a identificar cuántos éxitos, ¿sí?, del total de éxitos que existe en la población. ¿Sí? La diferencia n menos s, recordemos el n mayúscula menos s, representa los fracasos. Si ese era el número de éxitos en la población, la diferencia de n mayúscula menos s representa los fracasos, ¿no? Y también la diferencia entre n menos x minúscula representa también los fracasos en la muestra. Si recordemos que x es la variable aleatoria que se definió como el número de éxitos, ¿no? Por lo tanto, el primer combinatorio hace referencia al total de formas o arreglos posibles que yo puedo obtener los éxitos, y también al mismo tiempo tienen que haber fracasos. ¿Sí? Es como el lanzamiento de la moneda. Por hacer un símil, si tengo dos caras, necesariamente tienen que haber habido 5 sellos. Eso es lo que se representa a continuación. El primer factorial o combinatorio representa el total de arreglos posibles que pueden obtener los éxitos, y también que al mismo tiempo el total de arreglos posibles con los cuales van a existir los fracasos. ¿Sí? Y finalmente el denominador es el total de arreglos posibles de n tomado n, de cuántas formas puedo escoger n muestras del total de la población. Por lo tanto, es el mismo enfoque de punto muestral que estamos señalando. El denominador que constituye el total de puntos muestrales, ¿no?, un espacio muestral, y los arreglos de éxitos y fracasos. Eso efectivamente se traduce en todas estas expresiones. ¿Qué tenemos aparte nuevamente en esto? Es el combinatorio de S dividido por el factorial del producto de los factoriales x por S menos x, el empleo de este combinatorio. En la segunda parte corresponde a los fracasos, n menos s, factorial, por n menos x, y n menos s menos x más x minúscula, no factorial. Y el denominador también es la operación de estos factoriales. Bien. Donde x puede tomar efectivamente esta variable aleatoria, los valores posibles van a tomar desde 0
hasta este otro valor, n menos n mayúscula menos s, o hasta el menor de n y s. Entonces, la diferencia en el anterior, en el proceso binomial, x podía tomar los valores desde 0 hasta el n, ¿no? Hasta el n máximo, en el caso anterior de 7 podía variar. Ahora, esta otra también es una característica de la distribución hipergeométrica. Nuestro n o nuestros valores de la variable aleatoria van a tomar valores entre 0 y ya no hasta n, porque tenemos dos n's, ¿no? Un n mayúscula y un n minúscula. Muy bien. Esta realmente es la definición. Mañana vamos a realizar algunos ejercicios para aclarar este tipo de distribución. Muy bien. Por favor, ¿alguna inquietud? Tengan la bondad. Bueno, si no hay inquietudes, les agradezco su atención y nos estamos viendo el día de mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana.